Muy buenos días, mi nombre es Oliver Pratt de ID 1094129 y en el día de hoy les voy a mostrar el ejercicio número 24 de la práctica de la unidad 3, la que se nos pide dos vertientes. La primera pregunta: ¿para qué valores de r la función y igual a Euler a la rx satisface la ecuación diferencial 2y en su doble derivada más y derivada menos y igual a 0? Y la segunda vertiente que pregunta: si R1 y R2 son valores de R que encontró en el inciso A, demuestre que todo integrante de la familia de funciones de y igual a por elevado a la R1x más b por Euler elevado a la R2 por x también es una solución. Bueno, entonces lo primero que debemos de tomar en cuenta para resolver el apartado A del ejercicio número 24 es que nos piden que debemos de encontrar los valores que satisfacen a esta función. Ya tenemos que la y es igual a Euler elevado a la Rx, pero nos faltan y derivado y y en su segunda derivada. Entonces lo buscamos. Y, su primera derivada es igual a r por Euler elevado a la Rx y en su segunda derivada sería r cuadrado por Euler elevado a la Rx. Entonces ya podemos reemplazar valores en la función para reescribir y resolver la misma. Entonces podemos poner 2 por r al cuadrado por Euler elevado a la Rx más r por Euler elevado a la Rx menos Euler elevado a la Rx. Y esto nos va a dar igual a 0. En teoría, eso estamos comprobando. Entonces tenemos un factor común, que es Euler elevado a la Rx. Entonces sacamos factor común, multiplicando, que nos va a dar Euler elevado a la Rx por 2 por r cuadrado más r menos 1, que nos va a dar igual a 0. Entonces aquí ya podemos factorizar y encontrar nuestras r's para poder reescribirlas aquí arriba. Y nos va a quedar que nuestras r's, R1 y R2, que más adelante utilizaremos en el apartado B, perdón que me confundí, van a ser 1/2 y menos 1. Ya las tenemos y podemos reemplazarlas en esta función de aquí. Entonces podemos escribir como 2 por r al cuadrado, comprobando con primero el 1/2 al cuadrado por Euler elevado a la r 1/2 x más 1/2 por Euler elevado a la 1/2 de x menos Euler a la 1/2 de x. Y esto ya podemos ver que tenemos ya los mismos coeficientes. Si resolvemos esto, nos va a dar un cuarto. Entonces 2 por un cuarto es 1/2 de nuevo. Entonces tenemos que 1/2 de Euler a la 1/2 de x más 1/2 de Euler a la 1/2 de x nos va a dar Euler a la 1/2 de x menos Euler a la 1/2 de x. Entonces comprobamos que con 1/2 nos dará 0. Entonces, ya habiendo comprobado que con 1/2 esto es cierto, esta función es cierta, vamos a comprobarlo con menos 1. Aquí tenemos que 2 por 1 ya, porque está al cuadrado, y menos 1 al cuadrado es igual a 1 positivo. 2 por 1, 2. 2 por Euler elevado a la Rx más R sería menos, ya porque es menos 1 por Euler
a la Rx, pero no tenemos que escribir ese 1, Rx menos Euler a la Rx. Esto nos daría menos 2 Euler a la Rx y se cancelaría este. Por ende, esta función sería también igual a 0 y es cierta. Entonces, ya habiendo resuelto el apartado A, que nos dio que los valores que están aquí son los valores que eran la solución a esta función para igualarla a 0. El segundo apartado, el apartado B, nos pide que comprobemos que esta función aquí presente también funciona con los siguientes valores. Entonces ya yo reemplacé los valores para ahorrar tiempo y debemos de encontrar su primera y segunda derivada. Entonces su primera derivada, que es igual a y de prima, es 1/2 de a por Euler a la 1/2 más, pero menos, porque baja el negativo del exponente a restar menos b por Euler a la menos x. Entonces aquí tenemos nuestra segunda derivada, que sería 1/4 de a por Euler a la 1/2 más b por Euler a la menos x. Entonces ya podemos reemplazar valores, ya que tenemos el y en su segunda derivada y su primera derivada. Entonces reemplazamos valores. Aquí tendríamos que 2 por 1/4 sería 1/2 de a por Euler elevado a la 1/2 de x a la 1/2 de x. Sí, correcto. Aquí se me olvidó, pero se entiende, se sobreentiende. Más. Correcto. Más b por Euler a la menos x. Aquí. Más, de nuevo, 1/2 de a por Euler, 1/2 de x, menos b por Euler a la menos x. Entonces tenemos ya aquí un signo negativo y reescribimos esta función, pero negativa. Menos a por Euler a la 1/2 de x, menos, de nuevo, negativo, b por Euler a la menos x. Aquí les pongo un cuadro para que no se confundan. Están copiando conmigo. Y ya, podemos seguir resolviendo. Aquí tenemos 1/2 de a por Euler a la 1/2 de x y 1/2 de a por Euler a la 1/2 de x. Y lo restamos con a por Euler 1/2 de x. Entonces esto daría a por Euler 1/2 de x, ya que 1/2 más 1/2 es igual a 1 entero, menos a por Euler la 1/2 de x, se cancelarían, y aquí más, aquí tenemos a b por Euler a la menos x por Euler a la menos x y b por Euler a la menos x. Disculpa, aquí tendríamos 2 b por Euler a la menos x, 2b por Euler a la menos x. Entonces aquí tendríamos menos b por Euler a la menos x menos b por Euler a la menos x, que serían menos 2b por Euler a la menos x, y se cancelarían también, y por ende sería 0. Entonces ya comprobamos que es una solución real al problema. Muchas gracias, mi nombre es Oliver Prat y les deseo un buen día.